Dinámica de la distribución y hospederos de Molotus bonariensis en Ecuador. El vaquero brilloso Molotus bonariense se distribuye en el Caribe y Sudamérica y se está expandiendo por el norte de Florida al sur de Argentina. En Ecuador, esta especie es común por debajo de los 1500 metros y presenta registros dispersos hasta los 2400 metros, pero estaría expandiendo su ámbito de distribución siguiendo la alteración antrópica de los hábitats, lo que concuerda con varios registros recientes sobre los 2400 metros en el país. Uno de los métodos que más se han utilizado para entender la dinámica de la distribución de las especies es mediante modelamientos de nicho ecológico, los cuales predicen la idoneidad relativa del hábitat para la especie, empleando datos de ocurrencia conjuntamente con variables ambientales y espaciales. Pues específicamente los modelos de máxima entropía son las herramientas más usadas y pues estos han sido ampliamente aplicadas para estudiar especies invasoras, posibles efectos de cambio climático en la distribución de las especies. Molotus bonariensis es una especie invasora, pero además es un parásito obligado de nidos. No constituye nidos y en su lugar deja el cuidado de sus huevos y crías a otras especies. Además de esto, no tiene mayor discriminación en las especies que parasita, registrándose hasta el momento 270 especies hospedaderas a lo largo de la distribución. Sin embargo, esta lista puede estar sesgada por falta de publicación de estos eventos. En consecuencia, el objetivo de este trabajo fue analizar la dinámica espacial y temporal de la distribución de Molotus bonariensis, predecir su nicho ecológico bajo escenarios de cambio climático y aportar al conocimiento de las especies que parasitan en Ecuador. Para los análisis de distribución de Molotus bonariensis en Ecuador, emplearon datos de eBird, plataforma en línea en ciencia ciudadana, que permite a los observadores de aves incorporar sus registros, mismos que son revisados por experimentados observadores locales. Trabajaron con los registros de eBird que datan desde 1974 hasta el 2018. Los clasificaron en periodos de 5 años, a excepción del primer grupo, que debido a la reducida cantidad de datos, incluyeron registros desde 1974 hasta 1990, y del último grupo, en el que incluyeron registros desde el 2016 hasta el 2018. Posteriormente, con los datos ya filtrados, compararon las variaciones altitudinales entre los periodos, empleando diagramas de caja para visualizar su distribución. Para los análisis de idoneidad de hábitat, realizaron modelamientos de máxima entropía, usando 19 variables climáticas, filtrando estas variedades para trabajar con las más importantes y menos correlacionadas, para lo cual seleccionaron las de mayor contribución, mediante pruebas de análisis y eliminando las variables altamente correlacionadas. Con respecto a escenarios de cambio climático, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, o IPCC, define 4 vías de concentración respectiva o RCP, que son proyecciones que integran varios escenarios de cambio climático, incorporando diferentes aspectos socioeconómicos y políticas de mitigación para la RCP, para contrastar condiciones óptimas versus condiciones extremas de cambio climático. Trabajaron con RCP de 2.6 y RCP de 8.5. El primero es el escenario más optimista y de menos cambio climático, en el que se ha desarrollado políticas de mitigación y las emisiones de gases de efecto invernadero y CO2 son reducidas, mientras que RCP 8.5 es un escenario de cambio climático externo en el que existe alta densidad poblacional, alta demanda de energía, las emisiones de gases de efecto invernadero y CO2 sigue incrementándose a lo largo del siglo XXI
y no hay políticas climáticas. El ajuste de los modelos fue evaluado utilizando un valor AUC o más conocido como área bajo la curva. Calcularon el área de distribución del modelo actual y de los dos modelos futuros para comparar variaciones entre los tres escenarios. Además, analizaron cómo se relaciona la distribución de la especie con la transformación de hábitat, utilizando el programa de Quantum GIS, en el que, sobreponiendo el mapa de distribución potencial actual de la especie con la capa de uso de suelo, determinaron la cantidad de área de distribución que se encuentra en cada categoría de suelo. Finalmente, compilaron los registros de parasitación a nidos por parte del Molotrus bonariensis a través de redes sociales de los colectivos Aves Quito y Pajareando Ando Ecuador. Estos colectivos promocionan actividades de observación de aves como una actividad recreativa, efectuando excursiones, talleres, ferias y censos. Varios miembros de estos colectivos remitieron información de eventos de parasitación. Los autores confirmaron las identificaciones por fotografías y, cuando fue posible, dieron seguimiento in situ a los eventos. Siguieron la taxonomía y la nomenclatura del Comité de Clasificación de América del Sur. Con respecto a la dinámica de distribución del vaquero brilloso, los investigadores obtuvieron 451 registros filtrados de esta especie y, mediante el análisis de distribución temporal, evidenciaron que su presencia en Ecuador se había incrementado altitudinalmente 580 metros, pues la altitud media registrada del primer periodo, que consistía en el año 1974 a 1990, fue de 460 metros, y del último periodo, que comprendía el año 2016 a 2018, fue 1040 metros. Finalmente, es evidente que los registros en la región interandina del Ecuador corresponden principalmente al último periodo. Con respecto al modelamiento de nicho ecológico actual y en condiciones de cambio climático, el mapa de distribución potencial actual mostró que la zona con mayor idoneidad de hábitat para esta especie se localizaba en la región centro-occidental del Ecuador. Además, la provincia de Pichincha, el estado de Cotopaxi y Chimborazo presentaron las condiciones más favorables para la presencia de Molotus bonarensis. En cuanto a las áreas de distribución potencial actual y futuras con cambio climático, no presentaron mayor variación. Una característica a tener en cuenta es que los investigadores constataron que la distribución para Molotus bonarensis aumentaría en condiciones de cambio climático. Además, constataron que las áreas más idóneas para la ocurrencia de esta especie se encuentran en zonas dedicadas a las actividades agropecuarias, seguidas de bosque, vegetación arbustiva y herbácea, zonas antrópicas y cercanías a cuerpos de agua, entre otras áreas como afloramientos rocosos, tierras desnudas o degradadas y pantanos. En cuanto a los registros de parasitación, los investigadores documentaron 21 especies parasitadas por el vaquero brilloso en Ecuador. 13 de ellas evidenciaron que eran hospederas, mientras que las 7 restantes solo había evidencia que eran víctimas. De las 21 especies parasitadas en Ecuador, 12 se distribuían en áreas bajas occidentales, 2 especies en áreas bajas orientales, una en ambas áreas, una especie en áreas bajas orientales y en la región andina, y 4 especies en la región andina. Con respecto a la distribución del vaquero brilloso en Ecuador, se evidenció un incremento con el paso del tiempo, donde se mostró una tendencia a colonizar zonas cada vez más altas. Podrían influir las variaciones de esfuerzo de muestreo en los periodos analizados y en las zonas comparadas. No obstante, los modelos de idoneidad de hábitat mostraron que provincias localizadas en las zonas más altas de Ecuador, como Cotopaxi y Chimborazo, registraron
6 especies, lo que quiere decir que son áreas potencialmente habitables para el vaquero brilloso. Con relación a la distribución del vaquero brilloso en Ecuador, los autores evidenciaron que esta especie ya tiene poblaciones establecidas en 2 ciudades de altura. La primera es en Cuenca de Azuay a 2.500 metros y Puembo, que es en Pichincha, a 2.400 metros. En estas zonas, los registros mostraron que hubo evidencia de esta especie en el año 2015. Sin embargo, no estaba presente en números considerables como en la actualidad. Esto coincidió con los análisis realizados por los investigadores. Por otra parte, los autores aún no han evidenciado poblaciones establecidas del vaquero brilloso en las ciudades de altura de las provincias de Cotopaxi y Chimborazo. Sin embargo, con las observaciones de campo, los autores esperan que en los próximos años se evidencien poblaciones establecidas de esta especie en ciudades sobre los 2.400 metros. De acuerdo con la contribución de las variables en los modelos a futuro, se ha determinado que la distribución del vaquero brilloso está relacionada a factores como la temperatura y la temporada de lluvia. Además, analizando las áreas donde más se presentó esta especie, se evidenció que condiciones de cambio climático, ya sean menores o extremas, generan un incremento en el área de distribución potencial para esta especie. Es importante tener en cuenta que el cambio climático desempeña a presente y a futuro un rol importante en el transcurso de la colonización de nuevas áreas, no solo del Ecuador, sino también en el mundo. Es importante tener en cuenta que el vaquero brilloso ha sido reportado en otras zonas diferentes a Ecuador. Por ejemplo, en las islas del Caribe y Norteamérica se ha evidenciado una colonización gradual. Esto se ha asociado con la modificación antrópica de los hábitats, como ocurre con otras especies. La cobertura del suelo también tiene relación con la parasitación de nidos, ya que varios estudios han reportado que los nidos en zonas con mayor cobertura de bosque, es decir, más ocultos, son parasitados en menor frecuencia que los nidos que se encuentran más expuestos. Por ejemplo, los bosques que han sido degradados y las zonas que han sido producto de deforestación y crecimiento de frontera se han convertido en lugares potenciales para expandir el nicho ecológico y por ende parasitar nuevas especies por parte del vaquero brilloso. La mayor distribución potencial de esta especie se ubica en zonas con actividad agropecuaria, en un 61.4%. Es decir, estas zonas son aptas para la parasitación de nidos. Los resultados por parte de los investigadores sugieren que la distribución del vaquero brilloso está asociada a presiones antrópicas, generando como consecuencia la afectación de otras especies de aves, no solo por la transformación de hábitats, sino también por la colonización de especies parasitarias. Un factor a tener en cuenta de esta especie es la afectación del hábitat de otras que se convierten en hospederos, ya que son propensas a tener una desventaja reproductiva por no haber desarrollado un mecanismo de adaptación. En el ámbito popular de la costa ecuatoriana, a esta especie se le conoce como negro vago, haciendo énfasis en la ausencia de la crianza y el cuidado de los huevos. Aunque el listado de especies víctimas y hospederas en este trabajo aún está incompleto, los investigadores presentaron nuevos registros no considerados en el listado del año 2018. Esto, según ellos, puede servir para motivar a los estudiantes e investigadores a publicar más observaciones sobre el vaquero brilloso. Y por último, los autores recomiendan desarrollar nuevos trabajos de monitoreo, que es importante esto en la parte investigativa, ya que contribuye al conocimiento de la dinámica poblacional y el de la biología reproductiva. Un factor a tener en cuenta en esta especie es la coloración de los huevos en sus poblaciones, por lo cual se recomienda profundizar el estudio de estas diferentes coloraciones que se dan
y las interacciones de parasitismo que se dan no solo en esta especie, sino en otras.